Bienvenidos a la solución de preguntas del ICFES en termodinámica. En esta ocasión vamos a abordar el concepto de calor. Se tienen tres cuerpos iguales aislados del medio ambiente a temperatura T1, T2 y T3, tal que temperatura 1 es mayor a la temperatura 3 y temperatura 3 mayor a la temperatura 2. Se ponen en contacto como se muestra en la figura. Inicialmente es correcto afirmar que, entonces vamos a ilustrar el concepto de calor. Entonces supongamos que aquí tenemos un sistema aislado, ¿sí? Un sistema aislado, o sea, no hay contacto con el entorno. Entonces, lo interior es el sistema y lo exterior es el entorno. ¿Qué nos dice la definición de calor? Recordemos que el calor se define como la transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debido a la diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno. Esa es una definición. Otra que podemos también tenerla presente es que el calor es energía térmica que fluye de un cuerpo o sistema a otro, con el que se está en contacto debido a las diferencias de sus temperaturas. Entonces, con esto a la mano, conceptualmente, vamos a abordar la solución de esta pregunta. Esto implica que el calor fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, ¿sí? Entonces, esa diferencia de temperatura entre los cuerpos o el sistema o los sistemas, el calor va a fluir de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces nos vamos a la pregunta. Esta es la parte conceptual que tenemos que tener presente. Entonces, esquematizando un poco esto, observen que si tenemos aquí un sistema y lo colocamos en contacto con otro sistema, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que vamos a llamar el sistema A y el sistema B. Entonces pueden ocurrir tres cosas: que la temperatura de A sea mayor a la de B, que la temperatura de A sea menor a la de B, o que la temperatura de A sea igual a la temperatura de B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el calor o la energía interna fluye en este caso, vamos a colocarle aquí, es como la situación 1. Entonces, como la temperatura del sistema A es mayor a la de B, entonces el calor fluye del de mayor temperatura al de menor temperatura. Si a lo consideramos como la opción 2, entonces se va a dar que como B tiene mayor temperatura que A, el flujo o la transferencia de energía va a ser de A hacia B. O sea que en este caso B pierde calor y el cuerpo A o sistema A gana calor. Acá pierde calor
A y gana calor B. Y aquí temperatura igual a temperatura de B quiere decir que se da un equilibrio térmico, o sea, se cumple la ley cero de la termodinámica, está en equilibrio térmico. Entonces, con esta parte conceptual vamos a tomar las opciones. Fíjense que primero la parte conceptual. Entonces vamos a mirar la opción A. Entonces, opción A. Opción A. La opción A me está diciendo que 1 cede calor a 2. O sea, me están diciendo aquí que temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. ¿Sí? Entonces, y están en contacto y están en contacto, o sea, 1 con 2. Ahora, 1 cede calor a 2, pero 2 cede calor a 3. Fíjense, o sea, me están diciendo pero, fíjense que aquí viene un pero. 2 cede calor a 3, pero fíjense que acá la afirmación me dice que la temperatura del cuerpo 3 es mayor a la temperatura del cuerpo 2, ¿sí? Y ¿qué puedo decir? 2 no cede calor a 3 y 2 no cede calor a 3. Por lo tanto, no es la opción A. Entonces, miremos la opción B. Entonces, en la opción B, bueno, vamos a tomar la C. Analicemos la opción C. Nos está diciendo que 2 cede calor a 1. ¿Sí? 2 cede calor a 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Fíjese que 2 cede calor a 1. Resulta que la temperatura 1 es mayor a 2. Entonces podemos decir 2 no puede ceder calor a 1. Ceder calor a 1. Porque temperatura de 2 es menor a temperatura 1. Por lo tanto, no es la opción C. Estudiemos ahora la opción D. Entonces, opción D. Me está diciendo la opción D que 2 cede calor a 1. 2 cede calor a 1. Resulta que la temperatura de 2 es menor a temperatura 1. Entonces yo puedo afirmar que 2 no es
o 2 no puede ceder calor a 1. ¿Sí? Ahí falla. Y también a 3. Observen que me están diciendo que 2 le cede a 3. 2 le cede a 3, imposible. Entonces, y también a 3. O sea que no le puede ceder calor a 1 y tampoco a 3. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no es la opción D. Analicemos ahora la opción B. Entonces la B me está diciendo que 1 cede calor a 2. 1 cede calor a 2. ¿Cómo es la temperatura de 1 con respecto a 2? Mayor, ¿verdad? Entonces vamos a decir que, y la otra dice, y 3 cede calor a 2. O sea, ¿cómo es la temperatura de 3 con respecto a 2? Es mayor. O sea, que esta es la opción. Entonces vamos a decir que la opción B es la correcta. Es la correcta porque temperatura 1 es mayor a temperatura 2 y están en contacto. Recuerden que esta es una condición para que se dé la transferencia de energía. Por lo tanto, 1 cede calor a 2. Otra cosa que podemos afirmar es que la temperatura de 3 es mayor a 2 y están en contacto. Por tanto, 3 cede calor a 2.